Vamos a resolver el ejercicio 423 del libro Mecánica de Fluido de Sengel, cuarta edición, que dice: un campo de velocidad uniforme, incompresible, bidimensional en el plano XY está dado por B igual a 0.523 menos 1.88x más 3.94y en la componente Y más menos 2.44 más 1.26x más 1.88y en la componente J, y luego nos dice calcule la aceleración en el punto x, y igual a menos 1.55, 2.07. Entonces nos está pidiendo la aceleración, por lo tanto vamos a tener las ecuaciones para los componentes de aceleración en x y los componentes de aceleración en y. Nos está diciendo que el flujo es bidimensional, por lo tanto no hay componente de aceleración en z. Asimismo vemos que el campo de velocidad, como se muestra acá, solo nos está dando componente en y y componente en j, no nos está dando componente k, que corresponde a la velocidad w. Por lo tanto, la velocidad w en las ecuaciones de la aceleración en x y en la ecuación de la aceleración en y es igual a 0, por lo tanto se cancela. Para comenzar a hallar la aceleración en el componente x, entonces planteamos la ecuación simplificada, ya eliminando el w, y nos quedaría de la forma: aceleración en x es igual a la derivada parcial de u con respecto a t, que corresponde a la aceleración local, y la aceleración convectiva, que son los términos u por la derivada parcial de u con respecto a x más v por la derivada parcial de u con respecto a y. Entonces, de el enunciado tenemos que el componente y del campo de velocidad corresponde a la velocidad u, es decir, a la velocidad en la dirección x, y es igual a 0.523 menos 1.88x más 3.94y. Asimismo, ese campo de velocidad nos dice que la componente en j es menos 2.44 más 1.26x más 1.88y, y eso corresponde al campo, corresponde a la velocidad en la dirección y. Entonces, para no resolver toda la ecuación, digamos, no sacar una ecuación gigante de todo esto, lo que vamos a hacer es resolver término por término. Entonces vamos a empezar con la derivada parcial de u con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces la derivada parcial de u con respecto al tiempo es la derivada parcial de todo el término u, que es 0.523 menos 1.88x más 3.94y con respecto a t. Entonces aplicamos distributiva, entonces esto es la derivada de 0.523 con respecto a t, que es 0 porque estamos derivando una constante, menos la derivada parcial de 1.88x con respecto a t, que es 0 porque estamos derivando una constante, no hay un término t dentro de ese, no hay una variable t dentro de ese término, más la derivada de 3.94y con respecto a t, que es 0 porque se toma como constante, puesto que no hay una variable t dentro de ese término para derivar. Entonces tenemos que es 0 más 0 más 0. Eso simplemente es que la derivada parcial de u con respecto a t es igual a 0. U ya lo tenemos. Seguimos viendo la ecuación de aceleración con respecto a x. U ya lo tenemos, que es el que nos muestran acá en el enunciado. Y nos están pidiendo también la derivada parcial de u con respecto a x. Entonces vamos a hallarla. La derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de 0.523 con respecto a x. Esto es 0 porque estamos derivando una constante, menos la derivada parcial de 1.88x con respecto a x. Esto es 1.88, es negativo, más la derivada parcial de 3.94y con respecto a x. Esto es 0 porque se toma como una variable, puesto que se toma como una constante, puesto que no hay una variable x para derivar. ¿Okay? Entonces, sumando todos los términos, tenemos que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a menos 1.88. Luego, la ecuación de la aceleración tiene un más v. El v ya lo sacamos de el enunciado, y nos está pidiendo la derivada parcial de u, pero esta vez con respecto a y. Vamos a hallarla. Entonces la derivada parcial de u con respecto a y es igual a la derivada parcial de 0.523 con respecto a y. Esto es 0, derivamos una constante, menos la derivada parcial de 1.88x con respecto a y. Esto es 0, puesto que no hay una variable y para derivar en este término, por lo tanto se toma como una constante, más la derivada parcial de 3.94y con respecto a y. Esto es 3.94.
Ok, entonces tenemos 0 más 3.94, por lo tanto el término de derivada parcial de u con respecto a y es igual a 3.94. Con eso ya, teniendo todos los términos, podemos unirlos dentro de la ecuación de aceleración en x. Recordemos la ecuación de aceleración en x es igual a la derivada parcial de u. Para este ejercicio es derivada parcial de u con respecto al tiempo, más u por la derivada parcial de u con respecto a x, más v por la derivada parcial de u con respecto a y. Entonces ya calculamos que la derivada parcial de u con respecto al tiempo es 0. Más u lo dejamos en paréntesis expresado, 0.523 menos 1.88x más 3.94y. Todo eso multiplicado por la derivada parcial de u con respecto a x, que calculamos como menos 1.88, más v, que nos lo dieron en el enunciado, y es menos 2.44 más 1.26x más 1.88y. Todo eso multiplicado por la derivada parcial de u con respecto a y, que fue la última que calculamos, y es 3.94. Entonces acá tenemos dos grandes términos para sacar, dos grandes expresiones para sacar propiedad distributiva. Vamos a empezar con esta primera. Entonces 0.523 por menos 1.88 me da 0.98, 3.24. Seguimos aplicando distributiva, menos 1.88x por menos 1.88 es más 3.53, 44x, y 3.94y menos 1.88 es menos 7.4072y. Pasamos a la siguiente expresión aplicando distributiva, menos 2.44 por 3.94 es menos 9.6136. Luego 1.26x por 3.94 es 4.9644x positivo, más 1.88y por 3.94, esto da 7.4072y positivo. Hacemos agrupación de términos semejantes, entonces tenemos las expresiones, los términos que no tienen variable, menos 0.98324 menos 9.6136, esto nos da menos 10.5968. Luego tenemos los términos que tienen x, 3.5344x más 4.9644x, esto nos da 8.4988x. Y por último los términos que tienen y, menos 7.4072y más 7.4072y, es el mismo término con signo contrario, esto nos da 0, se cancela. Y por lo tanto la aceleración en x es igual a menos 10.5968 más 8.4988x. Listo, entonces con eso ya podríamos pasar al cálculo de la aceleración en el componente y. Acá hay un error, este es el componente y. A sub y es igual a d sub b derivada parcial de b con respecto a t, que corresponde a la aceleración local, más u por la derivada parcial de b con respecto a x, más b por la derivada parcial de b con respecto a y. Todos estos dos términos corresponden a la aceleración convectiva. Y comenzamos nuevamente a resolver cada uno de los términos. El u y el b nos lo dan en el enunciado, los mencionamos. La derivada de b con respecto a t, entonces hacemos derivada término a término. La derivada de menos 2.44, que es el primer término de b con respecto a t, es 0, es una constante. La derivada de 1.26x con respecto a t es 0, se toma como una constante puesto que no hay una variable t en la expresión, en el término. Y la derivada de 1.88y con respecto a t es 0, puesto que se toma como constante también. Entonces es igual a 0 más 0 más 0, por lo tanto la derivada parcial de v con respecto a t es igual a 0. Pasamos al siguiente término de la expresión, que es la derivada parcial de v con respecto a x. Lo vamos a calcular, entonces vamos a derivar cada uno de los términos de v. La derivada parcial de menos 2.44, pero ahora con respecto a x es 0, es una constante. La derivada parcial de 1.26x con respecto a x, esto es 1.26, más la derivada parcial de 1.88y con respecto a x, esto es 1.88, perdón, esto es 0, porque es con respecto a x, entonces se toma como una constante. Por lo tanto tenemos 0 más 1.26 más 0, y entonces la derivada parcial de v con respecto a x es 1.26. El siguiente término de la aceleración en y es v, ya lo tenemos, y el último término es
la derivada parcial de v con respecto a y, vamos a calcularlo. La derivada parcial de menos 2.44 ahora con respecto a y es 0, menos la derivada parcial de 1.26x con respecto a y es 0, se toma como una constante, y la derivada parcial de 1.88y con respecto a y es 1.88. Esto nos da 0 más 0 más 1.88, por lo tanto el término derivada parcial de b con respecto a y es igual a 1.88. Ya tenemos todos los términos de la ecuación de a sub y calculados, por lo tanto podemos ponerlos dentro de la ecuación. Entonces tenemos la aceleración en el componente es a sub y igual a la derivada parcial de b con respecto a t más u por la derivada parcial de b con respecto a x más b por la derivada parcial de v con respecto a y. Reemplazamos los términos, ya sabemos que d sub b sobre d sub t es 0, ya sabemos que u es 0.523 menos 1.88x más 3.94y. Esto lo multiplicamos por el d sub b sobre d sub x que calculamos como 1.26 más el v que es menos 2.44 más 1.26x más 1.88y multiplicado por la derivada parcial de b con respecto a y que es 1.88. Nuevamente tenemos dos grandes expresiones para aplicar propiedad distributiva. 0.523 por 1.26 es 0.65898 menos 1.88x por 1.26 es menos 2.3688x. 3.94y por 1.26 es 4.9644y. Pasamos a la siguiente gran expresión, aplicamos distributiva, menos 2.44 por 1.88 es menos 4.5872, 1.26 por 1.88 es 2.3688x y 1.88y por 1.88 es 3.5344y. Agrupamos términos semejantes, primero los que no tienen variable, que es 0.65898 menos 4.5872, esto es menos 3.9282. Luego los términos que tienen variable x, menos 2.3688x más 2.3688x, este es el mismo término con distinto signo, por lo tanto se cancela, es 0, más ahora los que tienen y, 4.9644y más 3.5344y, este nos da 8.4988y. Entonces simplificando la expresión tenemos que la aceleración en y es igual a menos 3.9282 más 8.4988y. Y listo, entonces ya calculamos los componentes de la aceleración en x y los componentes de la aceleración en y. Podemos pasar a resolver la aceleración en el punto xy. Entonces nos piden la aceleración en el punto menos 1.55, entonces tenemos que para x igual a menos 1.55 usamos la ecuación de la aceleración en x, que es igual a menos 10.59.68 más 8.4988x. Reemplazamos el x por menos 1.55 y hacemos la operación. Esta aceleración en x nos da menos 23.7699. Luego la aceleración en el punto y, que es 2.07, usamos la ecuación de la aceleración en y, que es menos 3.9282 más 8.4988y. Reemplazamos y por 2.07 y hacemos la operación, y esto nos da que la aceleración en y es igual a 13.6643. Por lo tanto podríamos decir que la aceleración en el punto menos 1.55,2.07 es a igual a menos 23.7699 en la dirección y más 13.6644 en la dirección j. Ahora bien, si queremos hallar la magnitud de la aceleración, sabemos que la magnitud de la aceleración se puede hallar como la raíz cuadrada de la suma de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Lo que podemos hacer es reemplazar los valores que obtuvimos, menos 23.7699 al cuadrado más 13.6643 al cuadrado, todo esto dentro de la raíz, y por lo tanto tenemos que la magnitud de la aceleración es la raíz de 751.7212, lo que significa que es 27.4175. Con esto ya llegamos al final del ejercicio.